Bien, acá les tengo las fórmulas, ya se las muestro. Me dicen si ya ven la pantalla, por favor. Ok, muchas gracias a todos. Bien, tenemos ahí algunas de las fórmulas importantes de la hidrostática. Como su nombre lo indica, hidrostática significa, o más bien es la parte de la física que estudia los fluidos en reposo. ¿Alguien me puede decir a qué se le llama fluido? ¿O cuáles son los tipos de fluidos que existen? Nadie. Se define como fluido Ajá. algo que fluye Ok, y una sustancia que fluye. Ajá. pueden ser ¿Cuáles? gases Dime. y líquidos. Perdón, otra vez que no se escuchó lo primero. Pueden ser gases y líquidos. Es que solo eso te escucho líquido, es lo que decías antes, no te lo escucho. Gases, Ok, perfecto. Dijiste que es cualquier sustancia, Mauricio, ¿verdad? Cualquier sustancia que puede fluir y es correcto, es una definición de fluido y los fluidos son los líquidos y los gases. Muy bien. Ahora, eso es lo que estudia la hidrostática. Los fluidos, pero en reposo. En otras palabras, no se mueven, no hay velocidad, no hay aceleración, pero sí hay fuerzas presentes. Y si hay fuerzas presentes y no hay velocidad ni aceleración, pues vamos a tener que aplicar en alguna manera la primera ley de Newton. Es el que dice que sumatoria de fuerza es igual a cero cuando los cuerpos están en reposo. Aquí vamos a aplicar en alguna parte de eso. Bien, algunas propiedades de importancia. La primera que ven acá eh, es la densidad. La densidad es masa entre volumen. Voy a ampliar un poco esto. La primera ecuación, densidad, está representada por la letra griega ρ, es masa entre volumen. Y la que ven acá, a la par, es la densidad relativa. Quiere decir entonces que a esta que le llamamos densidad nada más es densidad absoluta y la de delta es densidad relativa. La relativa se obtiene de dividir la densidad absoluta entre una densidad patrón. Y dependiendo eh, qué tipo de fluido es, si es un líquido o es un gas, pues aquí están los valores de las densidades patrón. Ahora aquí se incluyen, aunque no son parte de los fluidos, pero también hablamos de sólidos y la densidad patrón que se utiliza para hallar la densidad relativa es la de 1000 kilogramos por metro cúbico. Eso cuando son líquidos y sólidos. Y esa densidad está a 4 grados Celsius. Ahora, si hablamos de gases, la que se ocupa como densidad patrón es la densidad del aire. Entonces, esta es la del aire, no le hemos puesto acá. Bueno, ya dije, la anterior es la del agua. Esta es la del aire. Es cuando los gases están a una atmósfera de presión y cero, el aire está a una atmósfera de presión y a 0 grados Celsius. La otra que tenemos es el peso específico. El peso específico es el peso entre el volumen, pero peso sabemos nosotros que es masa por gravedad. Entre volumen, ese es el peso específico. Ahora sabemos que la masa entre el volumen es densidad absoluta, entonces también puedo hallar el peso específico como densidad absoluta por gravedad. Y esta ecuación es bien importante, la que dice que presión es igual a fuerza entre área. Esa es la definición de presión.
Ahora ya la presión que ejercen los líquidos y los gases es la presión hidrostática. Bueno, específicamente este es para líquidos, es densidad por gravedad por altura. La densidad de líquido por la aceleración de la gravedad por la altura. En este caso es la profundidad del líquido. Vamos a hablar de presión absoluta, que es el resultado de sumar la presión atmosférica más la presión hidrostática. Ahora la presión atmosférica la vamos a tomar como estándar y tiene estos valores: 101.325 pascal, equivalente a una atmósfera y equivalente a 760 milímetros de mercurio. Recordar que la presión atmosférica también se le conoce como presión barométrica y la presión hidrostática como presión manométrica. ¿Por qué tienen esos otros nombres? La hidrostática o manométrica, porque el aparato para medir la presión hidrostática es un manómetro. Y la presión atmosférica también barométrica, porque el instrumento que se utiliza para medir la presión atmosférica es un barómetro. Entonces de ahí vienen esos nombres. Entonces la suma de esas dos es la presión absoluta. Luego aquí aparecen las dos densidades que ustedes las deben de saber. En la mayoría de problemas no se las dan, sino que asumen que ustedes ya se la pueden. Es la densidad del agua, equivalente a 1000 kilogramos por metro cúbico. Y en el sistema CGS, 1 gramo por centímetro cúbico a 4 grados Celsius. Este es el valor que tiene la densidad del agua a 4 grados Celsius. Y la del mercurio, de 13.600 kilogramos por metro cúbico. Ahora, estas ecuaciones donde ven la E es el principio de Arquímedes, que habla de la fuerza del empuje. Este es el empuje. El empuje dice que es la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Y la otra es el peso real menos el peso aparente. De las dos maneras podemos hallar el empuje. El peso real es el peso del cuerpo cuando se pesa en el aire, lo que estamos acostumbrados nosotros. Pesamos en el laboratorio un cuerpo, lo ponemos en la balanza y el medio que lo rodea es el aire, ese es el peso real. Pero si ya lo pesamos sumergido dentro de un líquido, ya el peso cambia, entonces se convierte en peso aparente, porque aparece la fuerza del empuje. Estas dos de abajo son fórmulas matemáticas para hallar el volumen de un cilindro y para el volumen de una esfera. El del cilindro pi cuartos diámetro al cuadrado por la altura y el de la esfera 4/3 de pi por el radio al cubo. Las vamos a necesitar en los problemas. Y esta que no hemos mencionado se refiere a la capilaridad en los líquidos. Por ahí vamos a ver un problemita de capilaridad, y es cuánto sube o baja en un tubo capilar una columna de líquido. Nos dan acá la capilaridad del líquido es sigma, el ángulo de contacto, teta, peso específico el de abajo y el radio del tubo capilar. Bueno, eso es a grosso modo, así en general las fórmulas. ¿Alguna pregunta de todas estas fórmulas? ¿Algo que no haya quedado claro? Me dicen, por favor. Buenas tardes, Juanjo. Hoy estás mudo, Juanjo. No, aquí estoy. Vaya. Lo que pasa es que lo vi muy concentrado y dije, no. Gracias, Juan. Stephanie, sí, si quieren, se los puedo. Sabe que pero Stephanie me lo dio a la mente. Vaya, le voy a pedir de favor a la ingeniera de que ella no lo tiene, se lo voy a mandar a ella y que ella lo suba ahí al Facebook. Ahí en el Facebook lo pueden hallar, así como hicimos con el de movimiento armónico. Ok. Todas estas fórmulas las saqué de las clases, por supuesto, ahí están, ¿verdad? Ahí está ya explicado con más detalle. Lo que pregunta Hugo dice, ¿por qué la del agua se toma a 4 grados Celsius? Muy buena pregunta. Bien, en la parte teórica de los videos tienen que haber visto de que la densidad, tanto de los líquidos como de los gases, varía con la temperatura, o sea, depende. Y quien tiene una variación inusual con respecto a su densidad es el agua. Porque, ¿qué entendemos nosotros con los cuerpos cuando
la temperatura aumenta. Entendemos que su volumen o sus dimensiones también aumentan. Se dilata, decimos, ¿verdad? Si va aumentando la temperatura, se está dilatando el cuerpo y por lo tanto sus dimensiones van a aumentar. Y si aumentan sus dimensiones, aumenta su volumen. Entonces, va a empezar a variar la densidad. ¿Por qué? Porque la densidad depende tanto de la masa como del volumen. A medida que el volumen aumenta, la densidad va a ir disminuyendo. ¿Pero qué sucede con el agua? El agua llega a tener su valor máximo de densidad, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, a la temperatura de 4 grados Celsius. Arriba de 4 grados Celsius, o sea, ya cuando está a 5, a 6, a 10, la lógica nos diría que iría aumentando la densidad, no, perdón, el volumen iría aumentando, por lo tanto la densidad iría disminuyendo y así ocurre, le empieza a disminuir la densidad, a bajar de 1000. Pero, ¿qué pasa si bajamos la temperatura? ¿Qué esperaríamos? Que el volumen disminuya también. Pero ¿qué pasa con el agua? El agua es el único o la única sustancia que cuando baja la temperatura de 4, su volumen no disminuye, sino que aumenta también. Y eso lo pueden comprobar ustedes. Ustedes ponen los cubitos en la bandeja, ponen agua en una bandeja para hacerlo hielo, lo dejan a un nivel y cuando ya se hace hielo, ese nivel está más arriba, el hielo, o sea, el hielo como que se ensancha. Entonces, tiene esa propiedad particular el agua, que hace que a pesar de que la temperatura baja, su volumen aumenta. Es la única sustancia que tiene eso. Entonces, se ha tomado esta de 4 grados, lo que pregunta Hugo, esta de 4 grados Celsius, el valor de esa densidad, como patrón, porque es el valor máximo que tiene el agua de valor de densidad. No sé si contesté la pregunta para Hugo. Ok, les voy a mostrar una tablita, que esas también se las va a compartir a Ingeniera. Ingeniera, esas se las puso en el campus. En el ¿sí? campus, ok, Ya gracias. está en el campus. Ok, ahí la buscan en el campus, ya les digo cuál es. Aquí. Y eso es necesario, ingeniero, esa tabla, como para hacer los ejercicios. Para algunos, ya les explico. Sí, porque mire que en el examen de química imprimimos tanta tabla babosada para no ocupar. Pero le Tranquilo, pregunto. tranquilo. Vaya, vean acá, dice, ¿ven la tablita? Sí, Ok, dice densidad del agua líquida entre 0 y 100 grados. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Ahora, otra cosa que influye y es la presión externa. Pero en los líquidos y en los sólidos no influye mucho. Donde influye bastante es en los gases. Ahora, en esta parte de hidrostática vamos a trabajar solo con líquidos, la mayoría de los casos. Ya los gases los trabajamos en la parte de termodinámica. Ahora, la presión a la que están sometidos es una atmósfera o 101.325 pascal. Podemos ver acá. Aquí han puesto la temperatura a 4 grados. Aquí le han puesto pocos decimales, por eso ponen que es la misma a 5, pero realmente aquí es de 1000 exacto, digamos, a 4 grados. A 5 es un poquito más arriba. Y vean, 6, perdón, tendría que ser más abajo, no es más arriba. Aquí la de 5 tendría que ser un poco menor, quizás la han aproximado, pero tiene que ser menor de 1000. Ya a 6 empieza a disminuir, observen. Y a medida que va aumentando la temperatura, la densidad va disminuyendo. Observen cuánto tiene ya 92 grados, 963.70. ¿Y qué pasa cuando empieza a bajar la temperatura de 4? También empieza a disminuir la densidad. Esta es la densidad ya del hielo, ¿ven? 917 kilogramos por metro cúbico. Entonces, por eso han tomado este patrón, que es el valor máximo que tiene en densidad el agua. Esto lo vamos a ocupar bastante en termodinámica. Acá en fluidos lo vamos a ocupar en esta parte de capilaridad. Esta formulita que les expliqué, donde dice H igual a 2 sigma coseno teta entre el peso específico por R. Ahí vamos a ocupar esa tablita porque nos van a pedir
Esa capilaridad depende también de la temperatura, la influye. No sé si quedó ahora más claro. Me dicen, por favor. Y si hay alguna otra pregunta, también expresémosla. Eh, ¿En qué valor ocuparíamos esta tabla? ¿Para qué, digamos, fórmulas? Esa es la duda. Vaya, mientras el problema no nos diga, no nos especifique una temperatura, sino que dice hay Ujú, agua y ejerce, que te pidan calcular la presión que ejerce el agua a cierta profundidad. Tú vas a, ujú, mientras no te mencione la temperatura, tú vas a asumir que la densidad es 1000. Esta es la que vamos a ocupar, la de 1000. ujú, ¿Sí? Pero si ujú. ya te especifican una temperatura, Hay entonces que... sí tenemos que ir a la tabla a buscar el valor de la densidad a esa temperatura. Ah, ok, ok. ¿Está Entiendo. claro? Sí, sí, sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Vamos bien. Sí. ¿Han visto la guía No, de discusión? Juanjo dice que no, y los demás. Adonai, Mauricio sí dice. ya Va, la voy solo a buscar. Mauricio y los demás. Yo ahorita la busco. Solo estoy buscando esta tabla donde dice la ingeniera. O sea, no tengan miedo de decir que la cosa es para ver por dónde empezamos. Pues. O sea, si no han visto nada, pues vamos a empezar con el problema uno. Ahora Mauricio ya vio Este, algo. Mauricio, ¿has tenido duda en alguno? ¿Alguno que no hayas podido hacer? eso está en el campus. Ve ahí. Sí, en el campus Ujú. está todo eso. Ok, Mauricio. Vaya. Y ahorita me estoy metiendo para verla. Va, entonces vamos a tratar de hacer algún problemita de lo que están en la guía. Y voy a dejar de presentar y va a presentar la ingeniera porque ella les dije me va a colaborar con la tablet. Ahorita comparto, Inge, o tiene algún documento de No, Wire. ahí solo que usted tenga la guía. ¿La Ah, tiene a la pero mano? Sí. sí, ahorita la saco. Va, gracias. Ay, el control de lectura. Ah, ya que se acordó Juanjo, ¿cuándo es? Este fin, Eje, este fin es verdad. y este fin, el Eh, 20, el domingo. sí, el 20 dice, ok. ¿Ya lo vieron siquiera? ¿Ya lo descargaron? Mm, ¿Ya le dieron una media leída? es más, ahorita voy a ir a estudiar inglés. Of course. Vaya, Donay ya lo leyó. Vaya, ya Ya lo está voy a listo, imprimir. Donay. Les informo que van a tener nada más 20 minutos para ese. 20. Sí, 20 minutos porque son 10 preguntas y son preguntas bien sencillas. ¿Qué tan sencillas? ¿Ah? ¿Qué tan sencillas? Te van a poner una oración ahí, falso o verdadero. Ah, sí son de falsa y verdadera, pues. O sea, hay de falso o verdadero, hay de selección múltiple, hay de arrastre, de arrastrar. Vaya, yo les pongo una figura, arrastre las partes de esa figura. Ah, ay, qué fácil Si entonces. está fácil, si no se sacan 10, porque no quieren. Voy a comenzar a presentar, Inge. Ok, Inga, gracias. Manuel es a las 9 inicia, pero o sea, siempre van a entrar con 10 minutos de diferencia. Todavía no he distribuido en qué orden van a entrar. Pero a las 9, domingo a las 9, un De grupo a la las 9, el mañana. otro, sí, en la mañana. A las 9 entraría uno, a las 9:10, 9:20 y 9:30. Así sería. El Igual que en orden, el, ¿cómo? igual que en los parciales. Igual que en los parciales, sí. Ah, bueno. Ya que ya tengo la guía, Inge.
Ya la tenés. Vaya, Inge, no sé si ya se puede ver. Sí, 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 claro que se puede ver. Ah, ok. Solo usted ponga ahí, escoja un problema y póngalo, porque ahorita estos niños no han visto nada. es que mire, no ha consumido, no sé, una semana pesada. No, no seas pajero, Juanjo. No, yo sí, se lo juro, mire, tuve que estudiar para técnicas de reacción porque tuvimos parcial el viernes. Es más, ahorita después me voy a reunir con mi grupo porque tenemos que entregar otro trabajo. Y química lloré como Magdalena ese día. Ay, pobrecito, mi Juanjo. No, literal, lloré, se lo juro, lloré. Saqué 5.08. Bárbaro. Casi le pegas. Ah, sí, pero me siento feliz porque la mayor nota fue un 7.20 por ahí. Vaya. Así que fue como un 8. Vaya, vean el problema que está mostrando la ingeniera. ¿Cuál es ese? Nos habla de un El bloque de 4, si no me madera. equivoco. Sí, ¿De el los 4 es. problemas? ¿O De del los plan? problemas, no, de los ejercicios. Ah, ya lo oí, ya lo oí. Habla de un bloque de madera de 10 por 30 por 5.5 centímetros de espesor. Vaya, y tiene una masa de 1240 gramos. ¿Para qué nos servirían esas dimensiones? O sea, el bloque de madera se lo imaginan, ¿verdad? Una tablita. Para Y, los sólidos la densidad es como creo que el área o el perímetro, si no me equivoco. no, que acabamos de poner las fórmulas, que es igual densidad, dijimos. A masa sobre volumen. Y ese es Masa sobre volumen, entonces necesito la masa y el volumen. perdón, es que me guié en inglés. En inglés vimos densidad y entonces, ajá. Vale, la masa ahí está 1240 gramos. No nos dan el volumen, pero nos dan las dimensiones. Entonces nos dan el largo, el ancho y el espesor. Entonces, como es una cajita o el bloque de madera, el volumen, o sea, en matemáticas a esa figura se le llama paralelepípedo. Y para hallar el volumen de un paralelepípedo, se multiplica lado por lado por lado. Y ahí nos están dando los tres lados. Entonces vamos a multiplicar 10 centímetros por 30 centímetros por 5.5 centímetros más. Ahí con sus calculadoras hagamos eso Espérame. y Es me que dicen me cuánto está da. escribiendo. Me está haciendo sentir mal. Qué bárbaro. Sáquelo de la reunión. 10 por 30 por 5.5. Me dio 1.650. ¿Cuánto? 1.650. 1650. Si nos dice Adonai también y Stephanie, muchas gracias. Eso es 1650 centímetros cúbicos. ¿Sí? He multiplicado centímetro por centímetro por centímetro, centímetro cúbico. Ese es el volumen y ahora solo vamos a sustituir en la ecuación porque nos piden en el literal A la densidad absoluta. Entonces vamos a sustituir el valor de la masa Ay, espérame, y yo la fórmula. el volumen. Masa 1240 gramos entre 1650 centímetros cúbicos. Hacemos esa operación. 0.75. 0.7515 le voy a poner yo. Sí, 15. 15, Va, 15. 7515 gramos por centímetro cúbico. Ay, la unidad. Va, esa es la densidad. ¿De quién? De la madera, ¿verdad? Sí. Bien, esa madera. Maderas hay muchas. Ahora nos pide la densidad relativa. Va, vimos que la densidad relativa es la letra griega delta Pero y es igual. Ajá, ¿qué pasa, tengo Juan? una duda existencial. ¿Cómo? Que tengo una duda existencial. Dale, dale. Entonces las maderas no tienen mismas densidades, son diferentes. Sí, porque sabes que hay diferentes maderas, hay madera de pino, de cedro, de conacaste. Entonces, Ah, la consistencia es diferente. Cada una tiene una densidad diferente.
Ah, ok, ya. Mi duda existe. Jonathan Isaí nos dice que la densidad relativa es la absoluta entre la patrón y es correcto. Densidad absoluta entre la densidad patrón. En este caso, ¿cuál vamos a ocupar como patrón? Ya que es un líquido. ¿La densidad de quién? De la madera. Del No, agua. no, 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 no. ¿De quién? Del agua, ok. Perfecto, Mauricio. Juanjo, ¿quedó claro que es el agua? Sí, 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 Ah, ya. ahora, vean la densidad que tenemos en el literal A. Está en gramos por centímetro cúbico. Entonces, ¿cuál ocupo como densidad patrón? O sea, ¿qué valor de densidad del agua ocupo? La de 1 gramo por centímetro cúbico. Ok, muy bien, 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, al hacer la división, ¿cuánto nos va a dar? ¿Ocupo el 0.75 o el 0.7515? 7515, y no, ese fue el que ocupamos. No, es que como a veces nos ponemos a hacerlo con diferentes como aproximaciones. Bueno, en la respuesta solo ocuparon 0.75, Ah, bueno. Yo ya ocupo el otro. pero ocupemos el 0.7515. Ya Mauricio lo hizo y dice que el valor es 0.7515, pero dice Mauricio que es adimensional. Sí. Y es correcto, Mauricio. Ahí las unidades se cancelan. Y esa es una característica de la densidad relativa, que no Ujú. tiene unidades, es adimensional. Muy bien. Ok, el literal Sí. C, que nos pide? Peso específico. Nos pide el peso específico. Y el peso específico, letra griega gamma, es el producto de la densidad absoluta por la gravedad. Ahora, aquí hay que tener cuidado con las unidades. De preferencia, trabajar con el sistema internacional. Los valores que hemos hallado en el literal A y el que hemos ocupado de densidad patrón en el literal B son en el sistema CGS, no es el internacional. En el internacional debería de estar las densidades en kilogramos por metro cúbico. Ahora, si hacemos la conversión, pues les enseño un truquito aquí rápido. Si usted tiene la densidad en gramos por centímetro cúbico y la quiere en kilogramos por metro cúbico, solo multiplíquela por 1000. Y ya. Entonces, ¿cuánto sería la densidad de esa madera en kilogramos por metro cúbico? Por 1000, vea. Por 1000, correcto. 755. ¿Cuánto? 751.5. Ok. No, no es correcto. Ahí ya serían kilogramos por Por metro metro cúbico. Y esa es la que vamos a ocupar para hallar el peso específico. Bien, el otro. Entonces, ya el peso específico sería 751.5. Jonathan. Sí, correcto, Jonathan. La gravedad 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces hacemos esa multiplicación. ¿Cuánto da eso? Ya le digo. 7364.7. Ok, correcto. Igual dice Jonathan y Elizabeth, muy bien. Y Elizabeth nos da las unidades Newton por metro cúbico. Ah, sí, verdad. Yo iba a decir Muy bien. Ahí está el peso específico. Si ven las respuestas que aparecen en su manual, van a diferir un poco porque ahí se utilizó nada más 0.75. Esa es la diferencia, pero no quiere decir que está mal. Ahora, en el literal D creo que preguntan qué tipo de madera es, ¿verdad? No sale eso. No sale el literal D. La respuesta no sale. No, lógico. O sea, los manda a buscar en la tablita que está al final de la guía de discusión. Ahí se los está mostrando el ingeniero. Ah, ya la vi. Aparece una tabla, ahí están las densidades. Busquemos dónde está la madera.
Y en base al valor encontrado, ¿cuánto era? 7.364. Si lo ponemos, ahí aparece en notación científica, es como que sea 7 punto... lo podemos escribir ahí, ingeniera. Sí, gracias. 0.7515. No, 0.75 está bien. Sería madera de roble. Por 10 al cubo, Inga. Sería madera de roble. Perdón, perdón. No hay problema ahí. Madera de roble. Sí, porque es de 0.67 a 0.79 por 10 al cubo. Ok, veamos la tablita que nos muestra la ingeniera. Ajá, madera de roble, dice, va de 0.67 a 0.79. Ok, ahí entra en ese rango, ¿verdad? Sí. Entonces eso contestaríamos que es madera de roble. Muy bien. Sí. ¿Se entiende ese ejercicio? Sí. Ven que solo estamos aplicando las formulitas que mencionamos al inicio. Lo último, ¿el qué, Stephanie? ¿Lo de la madera de roble o el cálculo de peso específico? Ah, ok. Le muestra la tabla otra vez, Inga, por favor. Ahorita. Está esa tabla, Stephanie, no sé si la alcanzas a ver, donde aparecen las densidades en kilogramos por metro cúbico de diferentes sustancias. En la primera aparecen gases, luego líquidos y de ahí los sólidos. Entonces la madera está en los sólidos. Tú buscas en la última columna el valor de la densidad que encontramos. Ahí, como les digo, está con potencias de 10 al cubo. Ahí la ingeniera mostró, era 0.700. No, espérenme, no, era 0.751, gracias, por 10 al cubo. Entonces tú buscas en la tabla ese valor, a dónde cabe, porque ahí te dan rangos de valores. Lo que dijo Juanjo, que es madera de roble, porque ahí están entre 0.67 a 0.79. La que nosotros tenemos es 0.75. Cabe en ese rango. Por lo tanto, la madera, esa es. Muchas gracias, Inga. No sé si se entiende, Stephanie. Ok, excelente. Gracias, Inga. Vaya. No sé si están viendo la guía para que pida a alguien un problema o de ejercicio. Si no, nosotros seguimos proponiendo. Sí, mejor siga porque no sé cuál Qué haga. bárbaro. Es que veo uno con unos gráficos, entonces ajá, sería bueno así verlo con gráficos. Vaya, pues. Ese que no está resuelto. Perdón. El 13 sería uno que dice un depósito cerrado con un manómetro abierto acoplado. Ah, pero vos ya te fuiste a los problemas. Ah, Va, usted quería ejercicio, chiste. pues sí, pero si creen que todos los ejercicios ya los pueden hacer, no hay No, hagamos un inconveniente, ejercicio más. nos vamos a los problemas ya. Hagamos un ejercicio más, digo yo, no sé qué dicen los demás. ¿Qué dicen los demás? No dicen nada, digan algo, por favor. Aunque se escribanlo. Ajá, Hugo, ¿sugerí alguno o nosotros lo escogemos? Ok, vamos a ver, Hugo. Juanjo, ¿cuál querés decir, Juanjo? El 11 dijiste, ma. Espere, de ejercicio. ¿Mm? De ejercicio. No, de los problemas, ejercicios o los 10. Ah, Sí, el dijiste 13. el 13. Sí, el 13 no está resuelto. Va, ya lo vamos a ver. Pero vamos a ver qué nos dice Hugo.
Va, empecemos con el de Hugo, Inga. Él quiere el 4, dice. Vaya, Y después nos vamos al 13. ahorita. El de la piscina vamos a hacer. Va, en las piscinas que a veces nos bañamos, no son parejas en la profundidad. Hay una parte menos honda y la donde está más hondo, ¿verdad? O sea, va en declive, tiene una inclinación, empieza poco profundo y después al otro extremo es más profundo. Entonces algo así es esta piscina que nos está mencionando el problema. Dice que tiene 50 metros de largo la piscina. ¿Alguien sabe cuánto es el largo de las piscinas olímpicas? 2 puntos. No, no puede ser 2 puntos. No, es más, ¿verdad? Sí. Ay, antes me la jugué, no. Nadie Sí. practica natación. Es que yo antes practicaba, pero no me acuerdo. ¿Pero has competido o no? En el colegio sí, pero era una piscina de 2 metros, que era semiolímpica. De 2 metros. Vaya, ahí Hugo nos Era, está diciendo, y Manuel, esa es la longitud de una piscina olímpica, 50 metros. a ver cuál era, a ver cómo era la piscina. Sí. Ah, pues esta es una olímpica. ¿Y los 21 de qué es, Stephanie? Era creo que 50 de largo y 21 de profundo. De ancho, 21. Ah, ok. Ah, de Eso sí no lo largo sabía. y de profundidad tiene que ser 21. La profundidad creo que anda por 5 metros, si mal no recuerdo. No, porque tiene que ser una o sea, no sé. Ahora sí, ya son para salto de trampolín, tienen que ser un poco más profundas porque Yo creo que por eso, fíjese. yo también, Adonai, me ahogo. No puedo nadar. Y nosotros aquí platicando, el ingeniero haciendo el dibujo de la piscina. No me quedó muy bien, pero Pero se entiende, ¿verdad? Sí, sí se entiende. Se entiende, vaya. sí, la Está clave de que una parte es más pequeña que la otra, más menos profunda. profunda. Ajá. Ok, gracias, Inga. Ve, Bien, entonces dice que tiene 50 de largo, 23 de ancho. Tal vez le puede poner ahí, aunque no le ponga rayitas, pero los valores ahí serían los 50, ¿verdad? Adonai, metido yo ahí en tu plática, esa es tu estatura, 1,56. Ah, que esta vez ya la hallé. Ya la hallaste. 50 metros de largo y 25 metros de ancho. Ahí está. De profundidad, sí, no sé. No me pierdo. Y su profundidad. Es de 2,7 metros la profundidad. Ah, pues con eso lo confundía. Va, y Manuel nos dice 3, que ya más redondo está en lo correcto. Sí, es 50 metros de largo, 25 de ancho, 10, número de carriles son 10, ancho Ajá, del los carriles, sí. Aunque solo se 5. compite en 8. Los La extremos no se compite. sí, es verdad. La temperatura del agua es de 24 a 28 grados centígrados. La Este es intensidad para los Juegos Olímpicos, tiene que tener esa temperatura. 1500 lux, no sé qué son lux. Luxelo. Luxelo. Y la profundidad 7 metros. Y el volumen tiene que ser de 3,375 metros cúbicos o 3 millones 3.375 metros cúbicos, ¿o no? sí, litros, dependiendo de la profundidad. Bueno, vaya. Ahí tenemos la piscina.
En el extremo, Pando dice de 1.22, es el que nos está dibujando ahorita el ingeniero, esa es la profundidad, 1.22. Y en la parte más profunda, que es al otro extremo, es de 4.35. Juela. Vaya, ahí está, para que tengamos una idea de lo que estamos viendo. Ahora, la pendiente es continua o uniforme de un extremo a otro. ¿Cuál es la diferencia de presión en los fondos de los extremos opuestos de la piscina? En otras palabras, tenemos que encontrar la presión en el fondo a la profundidad de 1.22 metros, que es la parte menos honda, y la presión en el fondo, en la parte más profunda, que es a una profundidad, valga la redundancia, de 4.35 metros. Ahora, ¿a dónde creen que va a ser mayor la presión? ¿En la parte menos honda o en la más honda? La presión en la parte más honda. En la de 4.35, supongo, Manuel. Sí. Ok, perfecto. Esa es, a mayor profundidad, mayor presión. Esa es la presión de los líquidos. Entre más profundo esté, mayor es la presión. Entonces tenemos que hallar las dos presiones, tanto en la parte menos honda como en la parte más honda. Y la ecuación que vamos a utilizar dice que la presión es la presión hidrostática, es igual a la densidad de líquido por gravedad por altura, en donde la altura es la profundidad. Ahora, ¿qué líquido se supone está en la piscina? Esa es la presión hidrostática, vea. Correcto. Ajá. Ya me Es agua, muy acuerdo. bien, Manuel, es agua. Ahora, menciona la temperatura, lo que decía Juanjo. ¿Dice algo de temperatura? Ahorita ¿Problema? ¿Dice algo de temperatura? no dice. No dice, ¿verdad? Entonces, sabemos que la densidad de líquido es ¿cuánto? La del agua. ¿Cuál vamos a Eh, utilizar? 1 kilogramo. No, 1000 kilogramos Esa. Muy por bien. metro 1000 cúbico. kilogramos por metro cúbico. Ahí está. Me lo Ok, acuerdo. Jonathan es kilogramo por metro cúbico. El valor es 1000, pero kilogramo por metro cúbico. En gramos es 1 gramo por centímetro cúbico. Ok, vamos a sustituir entonces primero para la parte menos profunda. Vamos a poner que la presión Ay, no, está en mi cuaderno de física y tenía ejercicios de eso. entonces ahí la presión es igual a 1000, que es la densidad, kilogramos por metro cúbico, multiplicado por la aceleración de la gravedad, 9.8 metros por segundo cuadrado, y la profundidad ahí que es 1.22 metros. Ay, ¿cuál era la unidad de presión hidrostática? Ajá. ¿Cuál es, Juanjo? Espéreme, es que es Newton Vamos a ver, Manuel, si me da lo mismo. por metro sobre metro cúbico. Me da lo mismo, Manuel, pero las unidades no están correctas, Manuel. Sí, me dio 11.950. Vaya, antes de que ponga las unidades, Inga, observen lo que dice Mauricio. Dice que son Pascal, pero antes de eso, vean que si marcamos kilogramos y metro por segundo cuadrado, ¿qué es eso? Kilogramo, metro por segundo cuadrado es Newton. Newton, muy bien. Ok, Mauricio, Newton. Ahora, ¿qué nos ha sobrado? Arriba hay metro y abajo metro cúbico. Si simplificamos, va ese metro y abajo queda metro cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda como unidades? Newton por metro cuadrado. Y ese Newton por metro cuadrado tiene un nombre especial, que es lo que nos dijo Mauricio. Son Pascal. Ya casi lo tengo. Entonces, el valor sería... ¿Está Pascal. claro eso? ¿Está claro, niños? Sí, Ok, excelente. pero ¿y cómo sería o sea, solo spa? Perdón, ¿cuál es la pregunta, Juanjo?
como, digamos, Newton es una N, metro es una M, en el caso de los pascales solo es Pa. Pues sí, así se simboliza el Pascal. Ah, eso es el Ah, símbolo que quería ajá, decir. correcto. Son... Ok. Bien, vamos a hacer el mismo cálculo con la otra profundidad. Es similar, ahora es con 4.35. El mismo proceso. Punto. Ok, Jonathan. Me ¿Es dio correcto? 42.630 Ok. Ok, Juanjo. pascales. Ok. 42.630 Pascal. Muy bien. Pero como nos están pidiendo la diferencia, tenemos que hacer una resta. Ahí no especifica si quiere la diferencia de la presión en la parte menos profunda menos la más profunda o viceversa. La pueden hacer de las dos maneras. Si lo hacemos para que nos dé positivo, sería restar la más profunda menos la menos profunda. Entonces sería 42.630. Eh, sí, porque aquí dice cuál es la diferencia de presión en los fondos de los extremos opuestos de la piscina. Ajá, pero no especifica quién va primero. Ah, no, no, no. Eso sería 42. Ajá. Hacemos la resta. Y Manuel nos dice que es 30.674 Sí, Pascal. eso me dio. Y es correcto. 30.674 Pascal. Ok, esa es la diferencia. Ahora, como no especifica, ustedes pueden hacer la resta al revés. Les va a dar el mismo valor, pero negativo. ¿Sí? No, no, no. Eso es lo que quiero explicar, Jonathan. No, aquí no puede ser valor absoluto, porque una diferencia de presión puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Ya? Eso me está indicando con respecto a a quién estoy tomando como referencia. ¿Sí? Entonces, van a haber problemas en los que te van a pedir un delta P, un cambio de presión, pero dependiendo, ahí sí te van a especificar. Por ejemplo, cuando veamos hidrodinámica, que el fluido va en movimiento y hay dos puntos en estudio, y te piden la presión, la diferencia de presión entre esos dos puntos. Te pueden decir cuánto es la presión de A menos la presión de B. Entonces, esa diferencia puede ser positiva o puede ser negativa, y no quiere decir que está malo, porque lo expresé es negativo. ¿Sí? Las diferencias de presión pueden ser positivas o pueden ser negativas. Ya las presiones hidrostáticas no. ¿De acuerdo? Ok. Perfecto, Jonathan. Y buena pregunta la que hiciste. ¿Estamos claros los demás? Cualquier valor. ¿Sí? No, que o sea que puede agarrar cualquier valor. Solo O si no sea, entendemos el problema, ¿qué símbolo le ponemos? ¿cómo el símbolo? ¿De qué habla Juanjo? De que si va a ser negativo o va a ser positivo. No, por eso, o sea, vaya, ya en las evaluaciones que se les hacen, ahí están las respuestas, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahí ustedes van a ver si la han puesto positiva o negativa. Ahora, si aparecen las dos, tienen que especificarte cuál es la diferencia que ellos quieren. Porque aquí el problema podría haber dicho cuál es la diferencia de presión entre la parte más profunda y la menos profunda. Ujú. Pero no dice así, ¿verdad? No, solo dice los extremos. ¿Cómo? Solo dice los extremos. Ah, está. Entonces no especifica si el primer extremo menos el segundo extremo o viceversa. ¿Ya? Ujú. Ok. Entonces, si ya especifica, entonces sí hay que hacer la resta que se nos está indicando. Ah, ok, Bien. ok. ¿Alguna pregunta más de esto? Si no, nos vamos donde asustan, que es el 13, va. Y por algo lo escogí. Pero antes de hacer el 13,
me gustaría que hicieran algo más sencillo porque, Está o muy bueno, complicado. probemos así, pues va, de lo difícil a lo fácil y no de lo fácil a lo difícil. Sí, Difícil no es, lo que sucede es que el dibujo a pantalla, va. ujú. A mí me dice mi mami que siempre hay que agarrar lo más difícil. Vaya, pues. No sé si ahí se alcanza Sí, a ver. está bien. Tal vez la Sí, figura Más grande. un poquito para ver la figura mejor ahí. Ahí. No sé qué dicen los demás, si lo ven bien. sí, sí se ve. Ok, Ok. Bueno, también va, yo que lo ok, tengo aquí. perfecto, perfecto. Dicen que sí. Bien, aquí es hablar de los manómetros. Los manómetros siempre va a haber un recipiente que contiene un líquido o un gas y al cual se le ha conectado un tubo en U. Pueden ver ahí el tubo en U. Y en el tubo en U va a haber un líquido que se le llama líquido manométrico. Para el caso, observen la figura. ¿Quién es el líquido manométrico? El mercurio. El mercurio, muy bien. Ahora analicemos ese tanque. En la parte de arriba tenemos aire, dice, presión del aire 30 kilopascales. Abajo del aire tenemos un líquido que es un aceite y nos da la densidad relativa 0.82. Y abajo del aceite todo lo que se encuentra es mercurio y nos da la densidad relativa 13.6. Ahora, ahí a la izquierda pueden ver que dice EL y un numerito. Eso significa elevación. ¿A Entonces dónde? está la elevación 0 metros, elevación 2 metros, elevación 5 metros y elevación 6 metros. Eso es Ujú. lo que significa. Ahora, dice que ya leyendo el texto del problema, dice que el depósito está cerrado con un manómetro abierto acoplado. El manómetro es el tubo en U. Y si está abierto, Inge, ajá, Inge, que continúe. ¿Y el 1 metro qué significa? el 1 metro que está abajo. Ajá. Ya vamos a eso. Ah, Ya vaya, vaya. explico. Eh, Dice que el manómetro está abierto. Observen el tubo en U en la parte derecha. Ahí no tiene ningún tapón. Si está abierto, o sea, ¿por qué especifica eso de que está abierto? Porque ahí va a actuar, muy bien, gracias Inga. Ahí va a actuar una presión. ¿Cuál es? La del aire. Ok, el aire, la atmosférica, muy bien, Jonathan y Mauricio, es la presión atmosférica. ¿De acuerdo, Donay? En eso deben de fijarse bien a la hora de resolver un problema. Si el tubo está abierto o está cerrado. Ese es uno de los puntos. Si está abierto, significa que actúa la presión atmosférica. Si está cerrado, no vamos a tomar en cuenta la presión atmosférica. Y otro, que mencione si la presión es manométrica o es absoluta. Si dice, aunque esté abierto y diga que la presión es manométrica, significa que no voy a tomar en cuenta la presión atmosférica. No sé si me entienden eso. Ujú. Porque esas son condiciones que nos van a dar los problemas y en eso hay que tener cuidado a la hora de calcular lo que nos pidan. Repito, si el tubo está abierto, significa que actúa la presión atmosférica. Pero si me está pidiendo presión manométrica, aunque el tubo esté abierto, yo no voy a tomar en cuenta la presión atmosférica, porque me está pidiendo la presión manométrica nada más. Ahora, si me pide presión absoluta, entonces sí considero la presión atmosférica.
Ahora, ¿qué quiere el problema? Dice que determine la diferencia de niveles en altura en la columna de mercurio designada por la letra Y. Y ahí es lo que vamos ahí. Vean en el tubo en U hay una parte que genera una diferencia entre las columnas de mercurio en el tubo, y eso es lo que quiere saber cuánto vale esa Y. Ahora lo que preguntaba Juanjo ahí, hay 1 metro abajo del tanque, ¿verdad? Ese nos va a servir a la hora de los cálculos. Cuando analizamos los manómetros, que hay un tubo en U, lo que se hace es buscar 2 puntos en los cuales la presión sea la misma. Y esos puntos, para que la presión sea la misma, deben de estar al mismo nivel y el líquido en los 2 puntos debe ser el mismo. Vale, ahí exactamente donde nos está ampliando la ingeniera. Pueden ver los 2 puntos, los marcan acá, porfa. Ahí está un punto. Y ahí está el otro. Observen esos 2 puntos que marcó ella. El de la izquierda le vamos a llamar el punto 1 y el de la derecha el punto 2. Observen, los 2 puntos están al mismo nivel. ¿Qué quiere decir? La altura de ellos es la misma. Y tanto en el punto 1 como en el punto 2 tenemos el mismo líquido. En este caso, el mercurio. Cuando ya he determinado quiénes son esos 2 puntos, el punto 1 y punto 2, y que cumplen, que están al mismo nivel y es el mismo líquido, puedo decir que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Y de ahí vamos a partir con la ecuación. ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí. Ok, Juanjo. ¿Los demás? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Ok, Hugo, Mauricio, Jonathan, Adonai, muy bien. Ok, ahora, del lado izquierdo, que es donde está el punto 1, vamos a poner todo lo que está arriba de él, es la presión que está soportando. ¿Y qué tenemos arriba del punto 1? Pues está el mercurio, luego está el aceite y luego está la presión del aire. Entonces, el punto 1 está soportando todas esas presiones, la presión que le hace el aire, la presión del aceite más la presión del mercurio. Y es lo que vamos a poner al lado izquierdo de nuestra igualdad. Vamos a poner primero presión del aire más la presión que ejerce el aceite, que va a ser densidad. Pongámoslo de un solo. Densidad del aceite por gravedad por la altura del aceite. Esa es la presión hidrostática que va a ejercer el aceite. Sigo bajando más. Abajo del aceite dijimos tenemos mercurio. Densidad del mercurio por gravedad por altura del mercurio. Va, ahí ya llegué al donde está el punto 1. Observe lo que hemos puesto, la presión del aire, la presión que hace el aceite y la presión que hace el mercurio. Y eso va a ser igual. En el punto 2, ¿qué está soportando el punto 2? Pues arriba del punto 2 hay una columna de mercurio y afuera del mercurio está el aire. Entonces va a actuar primero la presión atmosférica más la presión que ejerce el mercurio, que sería densidad del mercurio por gravedad por altura del mercurio. Bien, vamos a empezar a sustituir entonces. Vamos a poner la presión del aire, que ya nos la dan, dice 30 kilopascal, o sea, 30.000 pascal, ¿verdad? Kilo es 1000, entonces vamos a escribir ya de un solo 30.000, o 30 por 10 al cubo, está bien. Pascal. ¿Así está bien? Sí, está bien. Más. Ahora, fíjese bien, tenemos ahí las densidades relativas. Me dice que la densidad relativa del aceite es 0.82. Voy a multiplicarla por la densidad patrón, que como es un líquido, ¿por cuánto la tengo que multiplicar? Por ¿Por cuánto? por 1000.
por 1000, ¿de acuerdo? Ay, yes. Entonces, ¿cuánto sería la densidad del aceite? Tenemos 0.82 multiplicado por 1000, 820. 820. Entonces, la densidad del aceite es 820 kilogramos por metro cúbico. Esa es la absoluta. Y es la que ponemos en nuestra ecuación. ¿Sí? Por gravedad 9.8 ¿No? metros por segundo cuadrado. Y la altura del aceite, vaya, aquí es donde hay que tener cuidado. Vean las elevaciones. El aceite está entre la elevación 2 metros y elevación 5 metros. ¿Cuánto sería esa altura? 3. Ok, Jonathan, ok, Juanjo, Hugo también, todos nos dicen que es 3 metros. Muy bien, hacemos la resta, ¿verdad? 5 menos 2. Y eso es lo que tenemos que poner en la fórmula, 3 metros. Muy bien. Más densidad del mercurio. Hacemos la misma operación que hicimos con la de 0.82. Ahora es 13.6 ¿por cuánto? 13.6 ¿por cuánto? Por 1000. Por 1000. Y eso nos da Ya le digo. 13.600. ok, 13.600. Muy bien, Hugo. 13.600 kilogramos por metro cúbico. Y eso es lo que vamos a sustituir en la ecuación. En este caso la altura sería de 0 a 1. No, ya vamos a ver. Ahí vamos con la altura del mercurio en el lado izquierdo. Observen. Ah, es 1. ¿Dónde está el mercurio? Está en la parte donde dice elevación de 0 a 2 y 1 metro abajo. Entonces, ¿cuánto sería? 1. No. Vaya, es que 0 a 2 son 2. Jonathan nos dice que son 3 metros. ¿Qué dicen los demás? Es que va de 0 a 2, pero es Vaya, ¿cuánto es de 0 a 2? 2, 2. ¿Y abajo cuánto hay? 1. Pues sí, son 3. ¿Cuánto es todo? Ah, lo que dice Jonathan y hoy dice Juanjo. 3. Muy bien, Jonathan. Son 3 metros. Ok. 2, ahí donde están las elevaciones, más el metro de abajo, serían 3 metros. Esa es la altura del mercurio al lado izquierdo. Igual. Presión atmosférica, díganme cuánto es. Esa se la tienen que aprender, porque esa no se la van a dar. Ok, Mauricio, muy bien. 101.325 Pascal. No olviden ese valor. Más, otra vez vamos con el mercurio. Densidad 13.600 ¿Cuánto era la presión? Ahí está. kilogramos por metro cúbico. Y ahora la altura del mercurio, según la figura, ¿cuánto sería? 1 metro. No. Del lado derecho, donde está el punto 2. 0. 0. No puede haber altura 0, entonces no hay presión si la altura es 0. ¿Cuánto mide la columna de mercurio en el extremo 2? O sea, ¿sabemos su valor o no? No, no lo sabemos. Ah, eso es lo que buscamos, lo que dice Mauricio Bryan. Eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, ¿cómo está representado ahí? Por la letra Y. Y. ¿Sí? O Y. Va. ¿Sí? Esa es la que vamos a poner. Esa es nuestra incógnita. Muy bien, Mauricio. Entonces, eso es lo que vamos a poner como altura del mercurio en esa parte. Y. ¿Va? Observen la ecuación. Ahí está todo ya sustituido. Lo único que hay que encontrar es Y. Entonces, vamos a hacer las operaciones. Hagámoslo toda de un solo ahí, por favor, lo del lado izquierdo. Que sería 30 por 10 al cubo, más los dos productos que aparecen ahí. ¿Cuánto da eso?
Ah, no, espera la regla. Me dio 50. Jonathan nos dice que 453.948. ¿Qué dicen los demás? A mí me dio 58,000. Vuélvelo a hacer, Juanjo. Ya. Es que no me acuerdo, espérame, quiero ver otra vez. 800, no. Nadie 1300. más lo ha hecho. Compárenlo con lo de Jonathan, si está bien. Ah, pues sí, no. No, yo creo que lo tomé como punto y no Ok, como. Hugo. Ah, Manuel también le da lo mismo, muy bien. Ok, Mauricio, de acuerdo, en pascales. Juanjo, ahí el valor que han mostrado tus compañeros es correcto, lo escribimos, ingeniera, es 453.948 pascal. Va, igual. Vamos a ver qué tenemos al otro lado. O no, pasamos mejor, ¿verdad? El 101.325 lo vamos a pasar al otro extremo a restar. Sería menos 101.325 pascal. Igual a, si hacemos la multiplicación de 13.600 por 9,8, ahí nos daría 13.600 por 9,8, 133.280. Las unidades, me muestra ahí, porfa, Inga, a la derecha. Serían newton por metro cúbico. Y eso multiplicado por Y. Va. ¿Observaron ese último paso? Ese 133.280 es el producto de 13.600 por 9,8. Y de ahí sería dividirlo. Correcto, ese número pasaría a dividir al otro extremo a lo que resulte de la resta. Entonces hacemos la resta. Me dio 352,623. La resta. ¿Sí? Otra vez, ¿cuánto dijiste? 352,623. Ok. 352.623 pascal. Y eso entre 133.280. Y eso me. Eso va a ser Y. Jonathan nos dice que 2,65 metros. Sí, eso me dio. Manuel dice lo mismo y es correcto. Entonces Y es igual a 2,65 metros. ¿Va? Problema resuelto. Ah, Si, ok. si les ha quedado claro este problema, pueden hacer cualquier manómetro. Este es el más difícil de todos. Ujú. Este es más difícil. Pensé que era el más difícil. O el 15. ¿Se entiende el problema? Sí. Ok, Juanjo, y los demás, Manuel, ajá, muy bien. Ok, Hugo, Mauricio, excelente. Ok, Jonathan, gracias. A Donay también. Vaya. Vamos a hacer una cosa. Bueno, aquí voy a dejar de grabar. Le agradecemos a la ingeniera por su colaboración infinita. Un gusto, Inge. Y voy a detener la grabación. ¿Dejo de compartir ya? Sí, sí. Ok.